Bueno, hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de En la Ruta. Queremos darle una pequeña introducción de por qué estamos aquí, cuál es el propósito de este podcast y qué idea queremos transmitir. ¿Y quiénes somos? Exactamente. Porque hasta ahora nada más somos tú y yo frente a un micrófono y Sí, y Esponjosito Joe más nadie. que cordialmente nos brinda sus cualidades para grabar todo eso. Para quienes nos escuchan, Esponjosito Joe es nuestra grabadora, que bueno, la podamos así. En la Ruta es un proyecto que nació hace cuánto ya? Julio del 2016. Más de 3 años. 16, 17, 18, 19, 20. O sea, ya tenemos 4 años y medio. ¿Ok? Este viaje comienza con el sueño de conocer un lugar. Queríamos llegar a Machu Picchu, pero realmente no teníamos dinero, no teníamos experiencia, no teníamos absolutamente nada y eso era lo que era, pues era un sueño, más nada. Y poco a poco pues buscamos como irlo alimentando, tratando de conseguir como los recursos para poder materializar eso que estábamos pensando. Y yo creo que en ese momento, históricamente, estábamos, no sé, tal vez a principios del 2016, los dos estábamos trabajando en entre comillas, trabajos convencionales, porque en ese momento tú estabas trabajando con esta agencia mexicana, Sí, creo. estaba trabajando Exacto, que trabajas de diseño con una empresa mexicana, Trabajaba. relativamente un buen trabajo, trabajaba desde casa. Exacto. Eso era bueno. En ese momento un sueldo mínimo en Venezuela eran alrededor de unos $15, $20. Creo que sí. Sí, aproximadamente. Y yo creo que tú ganabas un poquito más de eso. No, mucho más. Ganaba mucho más de eso. 2 o 3 veces, algo así. Es que no me acuerdo de la O cifra. hasta 4, no recuerdo tampoco, pero sí sé que eran bastante Exacto, más. era un ofertón. Y tú estabas de hecho recién graduada y era como un buen, Sí, un sí. buen momento. Aún así, no daba como para un estilo de vida extraordinario. Por mi lado, yo vivía de las artes plásticas y simultáneamente estaba trabajando en una galería de arte muy cool y muy conocida en la ciudad, en el pueblo de Tobar, en Mérida. Y yo sí ganaba menos, incluso yo trabajaba como a destajo y creo que ni siquiera completaba un sueldo mínimo. Sí, porque eran algunos días, o sea, Sí. recuerdo que era como, sí, como algo parcial. De hecho era algo más como estratégico porque realmente el beneficio que yo obtenía de eso era, bueno, la experiencia de trabajar allí y que estando en la galería podía vender mis obras Claro. y ahí superar. Claro, ¿Okay? eso sería como realmente el plus de la cosa, porque el sueldo no era bueno. No, pero el punto es que, nada, justo en ese momento, como dice Ari, nació ese sueño y ese sueño se expandió también porque Machu Picchu fue como la semilla, ¿no? Como el inicio de todo ese proceso y después nos fuimos enamorando y esa semilla empezó a crecer y entonces empezaron a aparecer los y sí, o sea, vamos a Machu Picchu, pero y si también conocemos Lima y si más bien aprovechamos y pasamos Bueno, y sumado a que yo no quería montarme en un avión ni loca, claro. entonces había que pasar antes por varios lados porque ni pendiente, o sea, no podíamos llegar a Machu Picchu sin rodar antes un montón de países. Pero bueno, ese sueño creció, mutó y se convirtió en un sueño más grande que era el de conocer el mundo, empezando por Latinoamérica y en ese proceso ir a nuestro sueño fundamental, por darle un nombre, que era conocer a Machu Picchu. Surge el asunto de, ok, pero queremos hacer esto y cómo no tenemos dinero. No tenemos dinero suficiente, o sea, teníamos para llevar una vida relajada donde sí, vivíamos. O además sea, de eso, teníamos para comida o estadía, nuestro alquiler y todo, pero no nos permitía ahorrar. no. De hecho, era bastante Justo. Yo diría que como el promedio, no solo en Venezuela, sino realmente en Sudamérica y en muchas partes del mundo. No, yo creo que es global. O Sí, sea, es la global. mayoría de gente trabaja para mantenerse, cubrir sus gastos básicos y tal. De repente un viaje o algo así, pero Exacto. creo que a nosotros no nos alcanza ni para el viaje. Exacto. El punto es que nada, empezamos a investigar y también yo creo que cuando uno tiene un sueño claro, como que el universo empieza a organizarse y a ponerte cosas. Sí. Y definitivamente eso juega, o sea, ahí está el valor,
poderosísimo valor de tener ideas claras y de soñar en grande y con claridad, pues. Entonces, ¿qué pasó? Que si mal no recuerdo, creo que fue un compañero tuyo de la universidad que nos comentó. Sí, sí, un compañero me comentó así como el chisme, pues. Te traigo esta. Te traigo esta bomba. Sí, me dijo que como que un familiar de él o alguien tío de un amigo de un conocido, abuelo, sí, era así como que no se sabía claramente quién era. Pero bueno, que se había metido en una página en internet y había estado ofreciendo como servicios de diseño y él no era diseñador aparte. Entonces, que bueno, había logrado conseguir cierta cantidad de dinero. Tú dices que él te dijo que eran 50 $50 dólares lo que esa persona había hecho. Bueno, el punto es que en Venezuela en ese momento el sueldo mínimo estaba por debajo de 16 dólares, 10 dólares, yo no sé. Pero yo recuerdo esa cifra más grande. Pero, o sea, el punto es que... Pero es que lo que pasa es que el cálculo que yo sacaba era Ajá. que si yo, o sea, ponte, no sé, yo no llegaba o a lo mejor sí ganaba $50, o sea, el cambio. El punto es que la cuenta que tú sacaste La cuenta era que yo sacaba era, coño, si llego a hacer 50 más de lo que ya hago, voy a estar súper bien. O sea, así viéndolo como una entrada extra. Algo que Exacto. podía hacer esporádicamente y tal, y que no me quitara mucho tiempo. Y bueno, él me dijo el nombre de la página, y yo llegando a la casa de una vez me metí, curioseé todo lo demás, busqué por aquí, por allá, tal. Y bueno, me abrí una cuenta y todo lo demás, y ahí empezó Cristo a padecer. Yo recuerdo que yo viajaba, ¿no? Porque vivíamos en Mérida y yo trabajaba en Tobar, como les contamos ocasionalmente. Yo iba y venía, y mientras tanto Ari trabajaba en México, pero a través de internet, ¿no? Y cada vez que yo veía que ella estaba haciendo, o sea, ella me contaba obviamente lo que estaba haciendo, lo de la página, y curioseamos entre los dos. Pero era así como la loquera, pues. Sí, era como un test ahí casi accidental, Sí, o sea, yo te prácticamente. dije voy a montar algo y ahí vemos qué pasa. O sea, como para probar. Exacto. Entonces agarré y puse un portafolio bien chimbo. No estaba te chimbo. Bueno, pero no sé, o sea, era algo como, digamos, para probar. Sí. Medianamente armado ahí, El improvisado y tal. punto fue que se abrió la caja de Pandora y Pandora se estaba volviendo loca. Yo recuerdo que yo iba y venía y cada vez que llegaba te encontraba con una cara cada vez más, hasta que un día te encontré casi llorando o llorando. Lo que pasa es que cuando, o sea, la página se activó, a mí me dijeron, no, como dentro de tantos días eso más o menos pasa y tal. Y yo me metía y no veía nada, y metía y no veía nada y tal. Y un día empezó como a entrar un proyecto, otro proyecto y tal. Y el primer proyecto súper emocionada, ¡ay, un proyecto! Yo me acuerdo que estábamos en casa de tus papás. O sea, me acuerdo de manera clarísima que estábamos en casa de tu papá y saliste del cuarto emocionada porque había salido un proyecto de 10 dólares y nosotros... ¡Sí! Porque era algo que hasta ese momento era como una especie de rumor. Además de eso, como comprar dólares era, no sé, como tener adamantium. Estaba el rollo de que ya estaba a punto de que los cupos de las tarjetas de crédito creo que casi estaban por vencerse o ya No, no, eso ya había vencido. Ya había vencido. Sí, claro. Exacto. Entonces conseguir dólares era, no sé, ganarse la lotería casi. No, mercado negro. Sí, Mercado mercado negro, negro. ilegal y todo lo demás. El Esa punto es que era, empezó a crecer. era una forma ideal para tener un ahorro en dólares. Exacto. Empezó a crecer la bola de nieve. Y Yo seguía trabajando en la empresa en la que estaba, trabajaba mi turno completo, yo trabajaba ahí completo, y después en la noche me ponía a sacar los diseños de la página. Lo cierto es que llegó un momento en el que no pude más porque ya entraban muchos pedidos, yo seguía teniendo mi otro trabajo y me encerraba en el baño a llorar. Porque era demasiado triste, porque yo, o sea, sentía que me estaba llegando trabajo, que tenía una buena posibilidad, que estaba, o sea, ya había vencido hace rato la barrera de los $50 que me había dicho mi amigo que era así como que guau, ¿no? Entonces, era como, ajá, lo hicimos,
pero el cuerpo no me da para más, o sea, y estaba demasiado triste porque quería seguir haciendo, pero coño, no Es que podía. literalmente temblaba. Yo recuerdo que un día llegué y vi tu cara frente a la computadora porque Ariana cuando está trabajando y está súper pendiente de algo, la pierna, a ver, izquierda, empieza a hacer tac, 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 tac. Bueno, yo no sé si ustedes han visto cuando las propelas de un avión están girando, que se ve así como en cámara lenta. Bueno, un día llego yo y le veo la pierna y la pierna estaba... y la cara de estrés, y entonces conversábamos y me dice, mira, no aguanto esto, o sea, ayúdame o no sé, tenemos que hacer algo. Bueno, Y realmente la solución siempre fue como ayúdame porque no íbamos a dejar de ganar esa plata. claro, O sea, te porque es que tocaba, juro. era absurdo no aprovechar esa oportunidad. Yo creo que en ese punto ya hace rato, como tú dices, había pasado la barrera de los $50 y ya se estábamos, no sé, entre 100 y 150 Sí, más o aproximadamente. menos. Entonces ahí realmente empezamos a entender que ya esos $150 cubrían lo que Ariana estaba ganando, lo que yo estaba ganando y un poquito más. No, mucho más, o sea, hay que ser sincero. O sea, era la opción en ese momento. Sí, en ese momento tocó sentarnos, mirar, Literalmente eso, sentarte y decir, epa, aprende a diseñar. aprende a diseñar. Y no, bueno, ahí empezó el, el curioso proceso de... Lo que pasa es que es interesante porque todo el mundo, yo creo que muchas personas sienten que aprender a hacer diseño gráfico es aprender a manejar Illustrator y Photoshop. Claro, ¿no? claro. Y nada, si bien yo tenía, digamos, una base creativa por la formación musical, por el trabajo con las artes plásticas y porque uno desde chiquito, no sé, con cualquier cosa se inventa algo, nunca había diseñado. Entonces Ariana, que tenía los conocimientos muy frescos, empezó a formarme desde cero en lo que, específicamente en lo que tenía que ver con diseño gráfico. Y créanme, no es una profesora fácil. Bueno, porque las cosas se hacen bien o no se hacen. No, pero bueno, fue un proceso interesante y para nuestra sorpresa, porque creo que nos sorprendimos los dos, empecé a aprender a un ritmo, no quisiera alardear de mí mismo, pero No, pero sí por lo menos, o sea, de repente los primeros costaba un poco más salir de ciertos sí, proyectos, pero el hecho que me estuvieras ayudando ya y como entendiendo todo el sistema y cómo funcionan las cosas, de repente adelantar cierto trabajo, era claro. súper Además, aliviado. de hecho, creo que yo hoy en día todavía no me atrevo a decir yo soy diseñador gráfico, porque creo que es un proceso, no sé, como que nunca terminas realmente de formarte, porque aunque los médicos no estén de acuerdo, es como la medicina en el sentido de que todos los días cambia, todos los días aparece algo nuevo, o las tendencias cambian, etcétera, etcétera. Pero el punto es, para no desviarme mucho, o sea, fue extraordinario para mi aprendizaje la presión que teníamos, el hecho de que no existe una mejor manera de Claro. aprender que practicar, 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 practicar y los clientes regañándote y bueno, todo lo complejo que es trabajar con la atención al cliente, ¿no? No, y también era como o sea, no sé, creo la opción, que no había para dónde agarrar, o se hacía o se hacía. Creo que esa es de las mejores formas de aprender, porque si uno deja como mucho espacio ahí, como que comienza a titubear o de repente no lo deja un rato descansar. En cambio aquí había Sí, que darle y ya. sí, sí, este tipo de plataformas no te dan la opción a que respires un poquito, sino hay que dar, o sea, si quieres mantenerlo y quieres crecer, tienes que estar ahí pegado dándole y dándole y dándole. ¿No? Más adelante les contaremos qué plataforma fue y cuáles otras plataformas luego se presentaron. Pero el punto es que, nada, seguimos evolucionando, la cantidad de dinero fue creciendo y empezamos a organizarnos y nos dimos cuenta de que aquel sueño de ir a Machu Picchu ya empezaba matemáticamente a tener sentido. Sí, era factible. Entonces ahí ya empezamos a sacar cuentas, sacamos cuentas de cuánto era un sueldo mínimo como el estándar El en promedio. el promedio en cualquier país de Sudamérica.
Y si eso lo multiplicábamos por 2, podíamos relativamente mantenernos viajando el tiempo que estimáramos, que en ese momento era como 6 meses. Exacto. O sea, porque en promedio, en ese momento, honestamente no sé cómo será ahorita, pero recuerdo que los países en donde más dinero se ganaba, o sea, en promedio mensual, eran Chile y en Centroamérica, Costa Rica y Panamá, en donde los sueldos mínimos, no sé, podían oscilar entre 350 y en Panamá, Costa Rica un poquito más, alrededor de los $400, más o menos. Y si eso lo promedias con todos los sueldos mínimos de Sudamérica, la cuenta que más o menos sacamos era $350 cada uno. Por lo tanto, cuando el trabajo con la plataforma estuviese generando $700, listo. Ahí en teoría teníamos como para cubrir los gastos y mantenernos en cualquier país de Sudamérica. Yo le hago seña ahí a Ari como, dale, toma tú. Y se me quedó mirando así como, pues, dale, sigue camarada. hablando. Pero bueno, nada, basado en esa cuenta empezamos a trabajar y dijimos, vamos a subir eso a $1,000 mensuales. Y cuando lleguemos a $1,000 mensuales, listo, tenemos esos 350 por 2 más un excedente de $300 para cubrir algún Y que como íbamos a estar imprevisto. viajando no era lo mismo, o sea, estaba el gasto del transporte Exacto. y todo eso que iba como a incrementar. No, hay una posible emergencia porque la idea de comprar una póliza de seguro... Bueno, nosotros salimos con una póliza de es seguro. verdad, que me la vendió mi hermana. Sí, creo que duraba 6 meses Como y de 6 ahí meses. para allá. Claro, 6 meses porque el viaje iba a ser 6 meses. Verdad que sí, yo no me acordaba Spoiler, de eso. duró un año. Sí. Nos planteamos eso, llegar a $1,000 y arrancar. Cuando nosotros alcanzamos el promedio de los $700, es decir, que nos faltaba llegar a $1,000, $300 más en promedio mensual, nada, el país se empezó a complicar demasiado y hubo un hecho en particular, dos hechos en realidad, pero uno en particular que nos hizo darnos cuenta de que no, de que esa realidad no nos correspondía, no queríamos eso para nuestro futuro, pues lo que estaba pasando en Venezuela. Y La delincuencia sí, era terrible. terrible. Y o sea, era vivir asustados todo el tiempo. Sí, Y específicamente. eso no es vida. Además de eso, en un periodo de tiempo muy corto, porque recuerdo que fue muy corto, 6 meses, o sea, Mérida, que era... Yo recuerdo que cuando yo llegué de Maracay, de vivir en Maracay a Mérida, sentí que Mérida era extremadamente tranquila. Y en un periodo, Segura. nosotros bajábamos a, no sé, a discotequear. Uy, escúchanos. Los jóvenes, pues. Y ahorita midiéndonos la atención. Sí, hombre. Pero subíamos del centro de Mérida a la casa a pie a la 1 de la mañana. Y estoy hablando de Y era caminar relajado. O sea, sea, que uno era iba más tranquilo. difícil la inclinación. Exacto, la subida que cualquier peligro que pudieras que tener. estar pendiente, pero 6 meses después ya era una situación totalmente diferente. Sí, horrible. Sí, entonces, bueno, pasó lo que desafortunadamente pasó con el abuelo de Ari. Al abuelo y la abuela lo secuestraron en su casa, los robaron. Y bueno, desafortunadamente unos días después el abuelo le dio un infarto a causa del mismo estrés y todo eso y falleció, pues. Y otra cosa es que también coincidió con esta época de las protestas. Yo no sé cuál ciclo de protestas, pero uno de Yo esos creo ciclos de protestas. que las protestas en las que había como más maltrato físico hacia los estudiantes, era como más a quemar ropa todo. Sí, sí. Entonces hubo un punto en el que dijimos no, es suficiente para nosotros. Dijimos ya, listo, vámonos porque sí. Esperar el momento correcto, creo que todavía estaríamos ahí sentados esperando quién sabe qué. Exactamente. El momento idílico, perfecto, los soles alineados y no llega jamás. Ahorita que lo pienso, me parece una locura lo que hicimos, porque no sabíamos absolutamente nada o sea, no teníamos certeza de qué nos íbamos a encontrar en el camino y si la plata nos iba a dar o no. Porque sonaba muy bonito lo de los $350 mensuales. Claro, es que uno sale uno con y un todo plan, eso. pero después te das cuenta en el camino que no, o sea, Sí, que sí. el autobús te sale más caro, que el hospedaje te sale más caro, que la comida no es tan barata como decía en internet, o sea... Sí, digamos que nos ayuda mucho la extrema paranoia que tendríamos, que nunca le dejamos una maleta mal parada, nunca, o sea, teníamos un bolsito que metíamos dentro de un bolsito y ese bolsito iba dentro de un pantalón y el pantalón iba enrollado y dentro de otro pantalón que te ponías y adentro... ¿Pero qué quieres decir? Que escondíamos la plata.
Bueno, es importante mencionar dónde guardábamos la plata. Sí, dónde nos las metíamos. Eso no sonó bien. No, hay que editarlo. Hay que editarlo. Para resumir el asunto, hicimos maletas, creo que fue un 29 o un 26 de junio, después de un día del 27. padre, 27. Agarramos un taxi a las 3:30 de la mañana y nos fuimos a la frontera y con mucho miedo encima. Chorreadito. Cruzamos la frontera y nada, o sea, empezó la aventura. Creo que todo el mundo que ha cruzado la frontera o que ha llegado a otro país tiene esa sensación, como de que las cosas, no sé, tienen un color, un olor diferente. De que todo brilla más. Sí, De que es una más cosa bonito. así. O sea, creo que en ese momento la delincuencia era tan horrible, cruzar la frontera era tan peligroso y como que lo que teníamos lo estábamos cruzando por esa frontera que era peligrosa y era así como que el nivel de estrés. Yo de verdad en este punto, o sea, tengo conciencia es de cuando nos sentamos en la siguiente estación esa que esperamos en un bus, que nos sentamos, estábamos esperando un bus y nos sentamos los dos y los dos hicimos como al mismo tiempo, así como que ya llegamos. Sí, fue un momento de mucho miedo y mucha tensión. No sé, tal vez sí, porque esa es una posibilidad también que uno se crea, ¿sabes? Escucha tantas historias que Eso fulanito también. cruzó, que los guardias nacionales le robaron tantos dólares, que le quitaron la laptop, que le llevaban, y nosotros llevábamos Nuestro trabajo y nuestra vida ahí, Exacto. porque es que no teníamos nada más. En las dos laptops estaba toda nuestra capacidad para hacer dinero. Si esas laptops se perdían, nos las decomisaban o lo que fuera, chaolín. O sea, nos regresamos o montábamos, no sé, una venta de aguapanela. Una venta de aguapanela y nos quedábamos por allá vendiendo papelón con limón. Sería ahí en la frontera. Pero no fue así, gracias a Dios también todo salió súper chévere, cruzamos la frontera en un tiempo récord, o sea, yo creo que no pasaron, sobre todo la venezolana, que era que uno escuchaba unos cuentos, no, estuvieron 7 horas para cruzar y no cruzaron, no le sellaron el pasaporte. Sí, no, todo fue una maravilla. Yo creo que ni 20 minutos, fue una cosa impresionante. Y bueno, arrancó el viaje, que sin ánimos de idealizar el asunto, pero de verdad fue extraordinario. Y sobre todo en esa primera etapa, yo recuerdo que ocasionalmente hablábamos del hecho de que no parecía todavía cierto. Sí. O sea que a veces como nos despertábamos y estábamos, no sé, por ejemplo, el viaje realmente nosotros llegamos a Bucaramanga, ahí nos recibieron, estuvimos unos días como para organizarnos y después subimos a Cartagena de Indias y de ahí empezamos a viajar. Y estando, qué sé yo, en Cartagena, había momentos que uno miraba alrededor y decía, oye, estamos aquí, después de haber soñado con esto, después de haber... Parece mentira que en algún momento sentíamos que esto era imposible porque matemáticamente no tenía sentido, pero estamos aquí, qué sabroso, no joda. La verdad es que sí, no sé, demasiado bueno. Sí. Bueno, Cartagena. estuvimos en varias ciudades de Colombia. Exacto. Después Ecuador, Perú. En Perú llegamos como a nuestra meta. Sí, pero estuvimos un ratico en Lima, que fue una estancia Un extraordinaria. ratico sí. 5 meses. Sí, un ratico 5 meses. Lo que pasa es que necesitábamos descansar y como reorganizar algunas cosas en relación al trabajo y nos quedamos un tiempo allí y nos dimos cuenta también que llevábamos demasiado peso. Cuando tú sales de un país asustado, ese miedo se traduce físicamente en lo que llevas en la maleta. En una maleta enorme. Dos maletas enormes llenas de un montón de cosas que algunas de ellas nunca las usamos. Habíamos comprado, no sé, todo que era unos una pila de trípodes. miedo. Sí, exacto, todo era una pila de miedo. Entonces tomamos conciencia de eso, nos establecimos un poco en Lima y vendimos un perolero. Sí. Vendimos la cámara con un objetivo que teníamos y no sé qué tal, y nos compramos una cámara del mismo precio pero chiquitica y otra cosa y tal, y la maleta las regalamos y nos compramos unas maletas que eran Mini. Sí. Fíjate, después de 5 meses viajando fue cuando realmente, o sea, como que empezamos a relajarnos y entendimos que a eso se debía el exceso de equipaje. Creo que después de 5 meses ya, bueno, son 5 meses que nos logramos mantener fuera de nuestro país, de nuestra casa. Estando en Lima estábamos a un paso de llegar a la semilla del sueño, que era conocer Machu Picchu. La primera gran meta. Exacto. Nos abastecimos, etcétera, etcétera. Nos movimos a Cusco y de Cusco fuimos a Machu Picchu. Y en Machu Picchu me agarré de valor
Y le pedí a nuestro guía, al tipo que nos estaba haciendo el guía turístico, que sostuviese la cámara. Y me arrodillé y le pedí matrimonio a Ari. Ay, está lindo. La verdad es que sí fue la cosa más linda. Sí. Y no sé, o sea, como súper significativo, por lo menos para nosotros, pues. Sí, es que definitivamente. Era como llegar a la primera meta, teníamos, no Era sé... el lugar perfecto sí. para que pasara algo así. O Las sea, cosas estaban funcionando. sí, en mi mente, mientras organizaba esta sorpresa de pedirle matrimonio a Ari en Machu Picchu, porque yo me contacté secretamente con mi suegro, que es carpintero, y aunque había dinero para comprar un anillo, yo dije, no, vamos a hacer que esto realmente valga la pena y que sea especial. A mis suegros los asaltaron en un semáforo y les quitaron los anillos de boda, y mi suegro, extraordinario como es, hizo unos anillos de boda para él y para mi suegra de madera. Entonces yo dije, nada, esto tiene que ser, porque esto va a tener más valor para nosotros, para nuestra historia, que un toche anillo de oro o de diamantes o de lo que sea. O sea, el significado es que estuviésemos en Machu Picchu, lo que le dio razón a todo este sueño, y que los anillos fuesen de madera, algo que tiene tanta historia de tu casa y que lo pudiese hacer mi suegro, etcétera, etcétera, hacía que todo fuese perfecto y rico, pues, y así lo fue. No, porque ¿saben lo que pasó? Yo me arrodillo, le pido matrimonio y Ari no dice nada, se queda callada y empieza a llorar, y entonces una parte de mi mente dijo, no, está diciendo que sí. No, me dijo que sí, pero con toda la confusión y el nervio. Pero es no. que tú tampoco me dijiste nada. Bueno, porque estaba asustado. Ah, bueno, pero... Lo cierto es que bajando de Machu Picchu me dice, epa, pero tú no me dijiste que sí. Yo, bueno, huevón, tú no me preguntaste nada. Y nos reímos tanto bajando de Machu Picchu en el bus por eso, porque, o sea, no hubo palabras, pero todo el lenguaje fue corporal y estuvo claro el mensaje, pues. Ya estaba cerrado ese ciclo que tenía yo tanto tiempo dándole vuelta. Y nada, íbamos a continuar el viaje. Seguimos recorriendo Perú. Cruzamos a Bolivia, que era un lugar al que yo le tenía muchísimo miedo. Y Ariana estaba profundamente emocionada con el hecho de ir a Bolivia, porque sentía yo que los cuentos de Bolivia se parecían mucho a los de Venezuela. Básicamente era eso, ¿ok? Y Ari me decía, pero vamos, pero crucemos, pero mira, no es que yo he escuchado que allá también roban y que Evo, ¿sabes? Creo que gusta de Chávez. Entonces, o sea, yo tenía miedo, pues, no había otra manera, y Ariana estaba más corajuda al respecto, y ella fue la que me motivó, y gracias a Dios que así fue, porque de verdad el paso por Bolivia fue extraordinario. En Bolivia conocimos La Paz y otras ciudades, pero la meta de entrar a Bolivia, una de las principales, era conocer al Salar de Uyuni, que hace un año atrás lo habíamos visto en el Rally Dakar de ese año. Y, o sea, yo recuerdo que vi esos paisajes tan extraordinarios que parecían de otro mundo, y dije, no, o sea, hay que ir para allá. En lo personal, bueno, yo no sé qué tan bien la pasaste tú. Lo que pasa es que si cruzábamos el Salar, por esa parte podíamos llegar como fácilmente a Chile. Bueno, no era fácilmente porque no fue fácil, pero sí era como un trayecto relajado, ¿no? O sea, el otro era más complejo y de repente, no sé... Parecía relajado. Sí, exacto. Lo que pasa es que para cruzar el Salar de Uyuni y entrar a Chile por esa frontera turística, tienes que pasar 3 días metidos en el salar y en todos los paisajes, los desiertos que pasa, porque no solo es salar. 3 días montado en una camioneta que brinca, aunque es un rústico, una camioneta Toyota, pero brinca mucho, carretera de tierra todo el tiempo, temperaturas extremas. Ni una bodeguita cerca, nada, o sea, tú solito ahí con el mundo. Ir al Salar de Uyuni es como tener contacto con la obra musical de Ricardo Arjona. O la amas. ¿Por qué metes a Ricardo Arjona en esto? O la detestas por... No sé, no se me ocurrió ninguna otra No, referencia. yo no la detesté. Lo que pasa es que para mí sí fue como complicado. Lo que pasa es que es difícil. De hecho, vimos un par de personas que se guindaron a llorar en el camino. ¿Te acuerdas? Claro, se guindaron a llorar y otra caraja se iba muriendo, ¿sabes? Sí, no. Porque es que las temperaturas... Lo que pasa es que nosotros teníamos... La temperatura, la altura. La altura. El más aislamiento. que todo la altura.
hay que mascar coca y todo el asunto, hojas de coca, perdón. Nosotros veníamos de varias ciudades altas y de hecho habíamos estado Con un régimen de pastillas. con un régimen de pastillas para prepararnos y habíamos estado en La Paz, que es la ciudad más alta de Sudamérica, que si no respira bien hay muchas bajadas, subidas, ruedas. Entonces no nos pegó tanto. No nos pegó nada. O sea, más allá de tener que caminar por lo menos lentico, mareos y ese tipo de no, cosas, no, en ningún porque momento. estábamos taqueados de pastillas también. En lo personal, yo nunca experimenté un viaje en el que yo me sintiera como tan espiritualmente conectado con el lugar. O sea, Uyuni es como un sueño. Los atardeceres son una cosa impresionante. El cielo azul en el momento del año en el que fuimos era impresionante. Ni una nube en ninguno de los días. O sea, era una cuestión como dibujada a mano, un paisaje perfecto todo el tiempo. Y eso, aunado al hecho de la prueba física, de las temperaturas tan extremas, etcétera, etcétera, no sé, como que te enriquece, pero también cansa, pues, y no todo el mundo lo vive igual. Claro. No, nosotros de verdad tuvimos mucha suerte en pasarlo también. Sí. Lo pasamos bien. Sí, fue fuerte, buena experiencia. pero lo pasamos bien. Además de eso, hizo más fácil el cruce fronterizo porque sucede que cuando tú cruzas por Uyuni es un cruce turístico. Entonces, las regulaciones, o sea, el cateo que te hacen y todo el asunto no es tan exhaustivo y tan extraño. Por ahí todo el mundo es turista. Sí, de Te hecho, tratan muy bien. Sí, los únicos venezolanos que estábamos ahí éramos nosotros. Sí. Había un argentino por allá. Bueno, ya. honestamente ya. Los demás eran que si un suizo, que si un holandés, que si un japonés, que si un australiano y no sé qué tal. Entonces, nada, cruzamos rapidísimo y nada, llegamos a lo que para nosotros, entre comillas, era así como la tierra prometida. Porque, volviendo un poquito atrás, cuando hicimos los planes, dijimos, nada, viajamos por Sudamérica, llegamos a Chile, que en Chile hay ciertas facilidades para hacer todos los papeles, la parte de... Bueno, en ese momento era así, era un poquito más fácil que ahorita es casi imposible. Pero el punto es que dijimos, no, llegamos a Chile, sacamos los papeles de migración, nos estamos allá el tiempo que sea necesario, nos reorganizamos y seguimos viajando. Todavía estamos aquí. Lo que pasa es que con un pasaporte tan conflictivo Sí, como el que nosotros sí. tenemos es difícil la situación, entonces, y Sí. a eso se debe que tengamos el tiempo que tenemos aquí. En un año recorrimos alrededor de 25 lugares turísticos, ciudades, ¿sabes? Fueron como 9.000 kilómetros de experiencias en donde vivimos un montón de cosas que no sabía que íbamos a vivir. Conocimos gente de muchos países, que fue otra de las cosas que nos sorprendió. Nosotros pensamos que íbamos a ver a pura gente hablando español y nos consentimos con gente de Canadá, de China que vive en Canadá, que sí suizos. Hicimos, no sé, amistades con un poco de gente, hablando muy poco inglés, pero eso enriquece mucho, pues, te hace crecer mucho y hace de algún modo como que te conviertes en adicto a seguir viajando. Y nada, la razón, o sea, la razón de ser de En la Ruta como proyecto de vida es justamente traer ante ustedes nuestro testimonio de vida y que se sientan motivados para que nada, hagan sus sueños realidad, pues. Muy específicamente lo que hacemos está orientado hacia cualquier persona que profesionalmente tenga la intención de no vivir atado a un trabajo convencional. ¿Ok? Vamos a hacer todo lo posible por enseñarles todas las cosas que hemos hecho y mostrar poco a poco todo el crecimiento que hemos tenido profesionalmente y cómo cada vez hemos reunido más herramientas para hacer más dinero de una manera más eficiente, más cómoda a través de los trabajos en línea. Porque nosotros hoy en día vivimos del diseño gráfico a través de internet y No tenemos la más mínima intención de emplearnos en un trabajo físico en ningún lugar. no tiene sentido. Una vez que entiendes cómo funciona el mundo digital, te das cuenta de que la única razón para que tú hagas vida laboral fuera de línea es porque sea que, o sea, algo Porque que, lo quieres hacer. exacto, porque lo quieres hacer, porque amas las plantas y Bueno, es que hay gente que le gusta ir al trabajo, no sé, sí, o sea, sí, definitivamente. Nosotros tenemos una amiga que es una trabajadora extraordinaria y ella sencillamente el trabajo en línea no se le da, pues. O sea, todas las personas somos diferentes, pero está esa posibilidad allí y nada, estamos aquí
para eso, para compartir con ustedes todas nuestras experiencias, muy en especial para esos amigos artistas plásticos, artistas digitales, diseñadores gráficos, músicos, etcétera, etcétera, que quieren vivir de su obra sin necesidad de emplearse. Porque una cosa que vimos mucho y con mucho dolor mientras viajábamos es que nos conseguimos con muchos colegas venezolanos y gente que conocimos de otros países muy talentosos, pero que se ven obligadas a sacrificar su talento para trabajar en cosas que no les gusta, mientras su talento con el paso del tiempo se marchita y se va, pues. Entonces no queremos que eso pase, queremos que ustedes, todos los que nos están escuchando, que tienen ese sueño de vivir de su obra y de echar para adelante y crecer, bueno, para eso estamos aquí, para enseñarles todo lo que sabemos y también para que ustedes nos enseñen a nosotros, porque esto es un crecimiento continuo. Claro, retroalimentación. Una retroalimentación. Además de eso, todavía nosotros estamos conscientes y felices del hecho de que nos falta mucho para aprender, porque estamos en un proceso de aprendizaje, pero eso es sabroso. Claro, claro. Entonces, listo, se acabó, pero nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo inmenso, por favor, cuídense mucho, trabajen en lo que les gusta, ámense ustedes mismos, crezcan y nada, nos seguimos viendo en la ruta. Besitos, besitos. Chao. ¿Qué es lo que es esto? ¿Un podcast? Hola, gente hermosa, mi gente de Valle de la Pascua.